Mis manos, nudosas y manchadas por décadas de barniz y serrín, guían las suyas, todavía torpes pero ansiosas, sobre la superficie de la garlopa. Siento el peso del acero, la caricia afilada de la cuchilla contra la veta del roble. Más suave, Leo, le digo en un susurro que apenas se eleva sobre el silbido de la herramienta. No luchas contra la madera, la convences. Es una conversación, no una discusión. Tienes que escuchar lo que te dice, sentir dónde cede y dónde se resiste. El grano es su historia y tú tienes que leerla antes de intentar escribir sobre ella. El chaval asiente, con la frente perlada de sudor y una concentración tan intensa que parece que intenta mover la herramienta con la pura fuerza de su voluntad. Le corrijo el ángulo, la presión de sus hombros y la viruta empieza a salir en una espiral perfecta, casi translúcida, liberando ese aroma a bosque y a tiempo que es el alma de mi taller. Es un momento sencillo, un gesto repetido 1.000.000 de veces en esta misma habitación. Pero mientras observo cómo su ceño fruncido se relaja en una pequeña sonrisa de triunfo al ver la viruta caer al suelo, no puedo evitar preguntarme, ¿qué es lo que realmente le estoy enseñando? ¿A manejar una herramienta? ¿A transformar un trozo de árbol en algo útil, en algo hermoso? Sí, por supuesto, eso es lo visible, lo tangible, pero debajo de la técnica, debajo de la paciencia y la precisión, hay algo más profundo, una herencia que no se mide en centímetros ni se pule con lija. Le estoy entregando un lenguaje, una forma de entender el mundo a través de la creación, una conexión con todos los artesanos que vinieron antes que yo. Le estoy pasando el testigo de una memoria colectiva, la sabiduría silenciosa que se acumula en las manos y no en los libros. ¿Será capaz de recibirlo todo? ¿O se quedará solo con la superficie, con el truco, sin entender la magia que lo sustenta todo? Todo comenzó hace unos meses, con una figura silenciosa al otro lado de la calle. Era él, Leo, sentado en el bordillo con un cuaderno raído y un lápiz gastado. No pedía nada, simplemente dibujaba. Los coches, los gatos y, sobre todo, la fachada de mi taller. Sentía su curiosidad como una fuerza palpable, un interés genuino que no buscaba recompensa. Un día dejé la puerta entreabierta a propósito, permitiendo que el olor a cedro y aceite de linaza se derramara en la acera como una invitación muda. Se acercó con timidez, asomó la cabeza y sus ojos se abrieron como platos al ver el caos ordenado de herramientas, maderas apiladas hasta el techo y proyectos a medio terminar que poblaban cada rincón. No dije nada, solo seguí trabajando, sintiendo su mirada recorrer cada detalle, cada textura, cada historia suspendida en el aire polvoriento de mi santuario. Pasaron varios días de este ritual silencioso, hasta que finalmente me decidí. Salí con 2 tazas de café humeante y me senté a su lado. No hablamos del frío, ni de su situación, ni de mi soledad desde que Elena se fue. De las líneas de su dibujo, de cómo había capturado la forma en que la luz de la tarde entraba por el ventanal. Le pregunté si alguna vez había sentido la madera, más allá de dibujarla. Negó con la cabeza, sus ojos fijos en mis manos. El lápiz captura la forma, le dije, pero la herramienta revela el alma. Si quieres, mañana puedes venir y te enseño a usar una lija. No es gran cosa, pero es un comienzo. Su asentimiento fue casi imperceptible, pero al día siguiente, puntual como un reloj, estaba en mi puerta. No era lástima lo que me movía, era reconocimiento. Vi en su curiosidad el reflejo del niño que yo fui. Tienes tú también algo valioso que enseñar. El primer gran desafío no fue un corte complicado, ni un ensamblaje complejo, sino la tarea más humilde de todas, el lijado. Le entregué a Leo un trozo de pino en bruto y varios pliegos de lija, del grano más grueso al más fino. Quiero que esta superficie quede tan suave como la piel de un melocotón,
le indiqué, observando cómo sus hombros se tensaban. A los 10 minutos, su frustración era palpable. Se movía con una energía frenética, apretando con demasiada fuerza, saltándose granos, ansioso por ver el resultado final, sin disfrutar del proceso. El sudor le corría por la sien y su respiración era agitada. «Esto es una tontería», resopló, dejando caer la lija. «Quiero construir algo, no pasarme el día frotando un trozo de madera sin más». Me acerqué con calma. Tomé el taco de lija y comencé a moverlo sobre la superficie con un ritmo lento y constante, siguiendo siempre la dirección de la veta como una caricia larga y meditada. «Esto no es frotar, Leo, es preparar el lienzo», le expliqué sin dejar de moverme, mi voz acompasada con el suave siseo de la lija. «Cada grano que pasas está cerrando los poros de la madera, está eliminando las heridas que dejó el serrucho. Es un acto de cuidado y de preparación. Si te precipitas aquí, si dejas la más mínima imperfección, el barniz la revelará y la amplificará como una lupa. El acabado de una pieza no empieza al final, cuando ya está montada, sino que empieza aquí, en este preciso instante. La paciencia no es una virtud en este oficio, es una herramienta más, tan importante como el martillo o el cincel. Ahora cierra los ojos y pasa los dedos, siente la diferencia. Tu piel es más sensible que tus ojos para detectar los fallos». Obedeció, y una expresión de sorpresa cruzó su rostro al notar la sutil diferencia entre la zona que él había lijado y la mía. Volvió a coger la lija, esta vez con un respeto renovado y un ritmo mucho más sosegado. Le hablé de las herramientas, no como objetos inanimados, sino como extensiones de una genealogía, como portadoras de historias. «Este cepillo de aquí», le dije, señalando uno con el mango de palisandro oscurecido por el sudor de 3 generaciones. «Era de mi abuelo, lo trajo de su pueblo. Fíjate en esta muesca. La hizo mi padre el día que yo nací, para marcar la ocasión. No es solo un trozo de metal y madera, es un archivo de nuestra familia, un testigo». Cogí un formón y se lo puse en la mano. «Siente su equilibrio. No todos son iguales. Tienes que encontrar aquellos cuyas voces armonicen con la tuya. Algunos gritan, otros susurran. Tu trabajo es aprender a escucharlos y saber cuál necesitas para cada conversación con la madera». Leo escuchaba con una atención reverencial, pasando los dedos por las iniciales grabadas en los mangos, entendiendo que no estaba aprendiendo solo un oficio, sino entrando a formar parte de una larga y silenciosa historia que le precedía. El primer fracaso real, el que de verdad le dolió, llegó una semana después. Estábamos practicando cortes rectos con el serrucho de costilla, una herramienta que exige precisión y un pulso firme. Le había preparado una guía, le había mostrado la postura correcta, la forma de iniciar el corte con el pulgar para evitar que la hoja saltara. Pero la impaciencia, ese fantasma de la modernidad que todo lo quiere, para ayer volvió a hacer acto de presencia. Se desvió de la línea, intentó corregir a mitad de camino con un movimiento brusco y la hoja se atascó, doblando la madera y dejando una cicatriz irreparable en la pieza de nogal que habíamos reservado con tanto esmero para un pequeño estante. Vi la rabia y la vergüenza luchar en sus ojos. Arrojó el serrucho al suelo con un estruendo que retumbó en el taller y, lo confieso, también un poco en mi corazón. Se dio la vuelta, listo para salir corriendo, para abandonar. No le grité, no le recriminé su torpeza ni el desperdicio del material. Hay momentos en que el silencio es la mejor lección. Simplemente recogí el serrucho del suelo y lo examiné con cuidado, comprobando que la hoja no se hubiera dañado. Luego recogí la pieza de nogal malograda. «Bien», dije con una calma que no sentía del todo, porque su derrota la sentía como mía. «Ahora tenemos 2 lecciones en una. La primera es que la madera, como las personas, tiene un punto de no retorno.
Hay errores que no se pueden deshacer. La segunda, y más importante, es que casi ningún error es un final absoluto. Es, casi siempre, una oportunidad para la creatividad. Cogí un lápiz y empecé a dibujar sobre la pieza dañada, incorporando el corte torcido en un nuevo diseño, una forma abstracta que convertía el defecto en una característica única. A veces, la pieza más bella nace del mayor de los errores. El truco no es no equivocarse nunca, Leo. El truco es aprender a improvisar con la ruina. Para darle un objetivo tangible, un proyecto que pudiera sentir como propio desde el principio hasta el final, y así canalizar su energía, le propuse construir algo pequeño pero inmensamente personal. Una caja. Una caja de secretos, la llamé. Un lugar donde puedas guardar lo que sea importante para ti. No tiene que ser grande ni complicada, pero tiene que ser tuya. La harás de principio a fin. Elegirás la madera, la cortarás, la ensamblarás, la lijarás y le darás el acabado. Seré tu guía, yo solo, pero las manos que la creen serán las tuyas. La idea le iluminó la cara. De repente, el lijado, los cortes, la paciencia, todo adquiría un propósito concreto y emocionante. Ya no eran ejercicios abstractos y tediosos. Eran los pasos necesarios para crear su primer tesoro, un objeto que contendría parte de su alma. Pasó el resto del día recorriendo el taller, tocando diferentes tipos de madera, sintiendo su peso, su textura, su olor, buscando aquella que le hablara para su proyecto. Eligió una tabla de cerezo, una madera cálida y de veta sutil que yo guardaba para ocasiones especiales. No le dije nada, simplemente asentí, complacido por su instinto y su buen gusto. Durante los días siguientes, vi un cambio fundamental en él. Su impaciencia no desapareció por completo, pero ahora estaba domada por un propósito mayor, por el deseo de crear algo bello. Medía 2, 3, hasta 4 veces antes de realizar un solo corte. Sus movimientos se volvieron más deliberados, más económicos y precisos. Empezó a tratar la madera no como un material inerte que debía someter, sino como un colaborador en su proyecto. Pasaba horas simplemente observando la tabla, planificando cómo aprovechar mejor su dibujo natural para los laterales de la caja. Estaba empezando a desarrollar el ojo de carpintero, esa capacidad de ver el objeto final dentro del bloque en bruto, de anticipar los problemas y de visualizar la belleza oculta. Descubrí en él un talento que iba más allá de la mera habilidad manual que yo podía enseñarle. Tenía una intuición espacial asombrosa, una comprensión innata de la forma y el equilibrio que yo no había visto en nadie tan joven, ni siquiera en mí mismo a su edad. Sus manos, aunque todavía inexpertas en la técnica pura, parecían tener una memoria propia, una afinidad natural con el material. Se movían con una extraña mezcla de delicadeza y firmeza, como si estuvieran redescubriendo un conocimiento ancestral olvidado. A veces, mientras lo observaba trabajar desde mi viejo taburete, me olvidaba de que era un chaval de la calle que apenas sabía leer. Veía en él al artesano que podía llegar a ser, una promesa de continuidad que me llenaba de una esperanza que creía perdida para siempre. El taller, mi viejo y silencioso taller, volvía a tener un futuro. Se hizo un silencio denso en el taller, solo roto por el zumbido de una mosca solitaria. Leo no decía nada, pero su postura lo decía todo. Estaba a punto de rendirse, de convencerse a sí mismo de que aquello era demasiado para él, que nunca lo conseguiría. Sabía que un sermón sobre la paciencia no serviría de nada en ese momento. Necesitaba algo más. Me levanté y fui hasta el fondo del taller, a un viejo baúl que no había abierto en años. De su interior saqué un pequeño taburete de 3 patas, elegantemente construido pero con una de las uniones visiblemente imperfecta, reparada con una cuña de madera más oscura.
Se lo mostré sin decir una palabra al principio, dejando que el objeto hablara por sí mismo, que sus ojos registraran la belleza y el evidente defecto, la historia de un error que no había sido ocultado, sino asumido. Era una pieza humilde, pero contenía la lección más importante que podía ofrecerle en ese preciso instante. Este fue mi proyecto de aprendiz con mi padre, le dije finalmente, con la voz un poco ronca. Tenía tu edad, quizá un poco menos. Estaba tan orgulloso de él, hasta que me senté y la pata se partió por la mitad. Lloré de rabia, Leo, de pura impotencia. Pensé que era el peor carpintero del mundo y que había decepcionado a mi padre. Le puse el taburete en las manos para que sintiera el peso de mi propio fracaso juvenil. Mi padre no me gritó. Simplemente cogió la pata rota y me dijo: «El árbol necesitó 50 años para crecer fuerte. No esperes dominar su legado en una tarde. La madera nos enseña humildad, Arturo. Ahora vamos a ver cómo podemos arreglar esto juntos». Esa cuña, señalé la reparación, me recuerda cada día que la perfección no existe, pero la perseverancia sí. Este taburete es más fuerte ahora, no a pesar de su rotura, sino gracias a ella. Mis palabras parecieron encontrar un eco en su interior. Asintió lentamente, cogió las herramientas y su mirada volvió a tener el brillo de la determinación. Pasamos las siguientes 2 tardes dedicados en cuerpo y alma a esa única unión. Yo no hacía el trabajo por él, pero colocaba mis manos sobre las suyas, guiando la presión del formón, enseñándole a sentir el punto exacto en que la madera cedía sin astillarse. Le enseñé el truco de cortar un poco por dentro de la línea y luego ajustar con el formón, rebajando virutas finas como el papel, casi transparentes. Le mostré cómo escuchar el cambio de sonido de la herramienta para saber si el corte era limpio. Fue un proceso lento, casi meditativo, una danza de 4 manos y 2 mentes concentradas en un único y diminuto objetivo. Era la transmisión del conocimiento en su forma más pura, sin palabras, solo a través del tacto, el ritmo y la observación compartida. Y entonces ocurrió. El clic, ese sonido sordo y satisfactorio de 2 piezas de madera encajando a la perfección. Leo deslizó la unión hasta su sitio y encajó sin holguras, con una fricción suave y precisa. Levantó la vista hacia mí con los ojos abiertos de par en par, una sonrisa incrédula extendiéndose por su rostro. Lo he hecho», balbuceó, como si no se atreviera a creerlo. «Sí», le respondí, con un nudo de orgullo en la garganta que apenas me dejaba hablar. «Lo has hecho». En ese momento, la distancia entre maestro y aprendiz se desvaneció por completo. Éramos solo 2 artesanos celebrando una pequeña y perfecta victoria contra la resistencia de la materia. Fue un instante de pura alegría, de esos que se graban en la memoria y dan sentido a todos los esfuerzos y frustraciones anteriores. El taller se llenó de una luz especial, la luz del logro. Esa noche, para celebrar, saqué una vieja cocinilla de gas y preparé una tortilla de patatas allí mismo, en el taller. Comimos sentados sobre unos tablones de madera, rodeados de nuestras herramientas y del olor a trabajo bien hecho. El ambiente era distinto, más relajado y cómplice. Leo ya no era el chaval tímido que había recogido de la calle. Hablaba con más confianza, hacía preguntas más complejas. Me interrogó sobre la vida útil de las diferentes maderas, sobre cómo el clima afecta a su comportamiento, sobre los secretos para conseguir un barnizado perfecto que resistiera el paso del tiempo. Su curiosidad era insaciable y sus preguntas demostraban que ya no solo quería saber el cómo, sino también el por qué. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente útil, no solo como un guardián de reliquias, sino como un puente vivo hacia el futuro. A medida que la caja tomaba forma, empecé a introducirle conceptos más abstractos.
Le hablaba del alma de la madera, de cómo cada tabla tiene una personalidad única, una historia que contar a través de sus nudos, sus vetas y sus imperfecciones. Un buen carpintero no impone su voluntad sobre la madera, le decía mientras pasábamos la mano por la superficie del cerezo. Escucha lo que la pieza quiere ser y la ayuda a conseguirlo. A veces, un nudo no es un defecto, es el corazón de la pieza. Tienes que aprender a mirar más allá de la superficie, a leer el carácter que se esconde dentro. Lo llevé al almacén donde guardo mis maderas más preciadas y le enseñé a distinguirlas por el olor, por el peso, por el sonido que hacen al golpearlas suavemente. Estaba abriéndole las puertas a un mundo sensorial que la mayoría de la gente ignora por completo. Un día, mientras barnizábamos la tapa de la caja, me preguntó por la gran mesa de comedor que preside el centro del taller, una pieza maciza de roble con un diseño sencillo pero imponente. Esa fue la primera pieza de mobiliario que construí para mi casa, le conté, y la memoria me golpeó con una dulzura dolorosa. La hice para Elena cuando nos casamos. No teníamos dinero para comprar muebles, así que se la prometí. Tardé 3 meses en terminarla. Cada noche, después de mi trabajo, venía aquí y le dedicaba unas horas. Elena me traía la cena y se sentaba ahí, en ese taburete, a leerme en voz alta mientras yo trabajaba. Decía que las historias que me leía se quedaban atrapadas en la veta de la madera. Pasé la mano por la superficie lisa y sentí el eco de su presencia, el calor de aquellos años felices. Compartir esa historia con Leo fue como abrir una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. Él escuchó en silencio, con un respeto que me conmovió profundamente. Creo que en ese momento entendió que la carpintería, para mí, nunca fue solo un trabajo. Era mi forma de expresar amor, de construir un hogar, de dejar una huella tangible de mi paso por el mundo. Los objetos que creamos no son solo objetos, son recipientes de nuestras emociones, de nuestros recuerdos, de nuestras esperanzas. La mesa no era solo un conjunto de tablas y patas, era el testimonio de un amor joven, el escenario de innumerables cenas familiares, el testigo silencioso de una vida entera. Quería que él entendiera eso, que cada pieza que saliera de sus manos tuviera no solo una función, sino también un alma, una historia que contar a quien supiera escucharla. Su perspectiva comenzó a cambiar de forma notable. Ya no se limitaba a seguir mis instrucciones al pie de la letra. Empezó a hacer preguntas que me sorprendían por su profundidad. ¿Por qué esta unión es mejor para soportar tensión y esta otra para la compresión? Si cambiamos la orientación de la veta en esta pieza, afectaría a su resistencia a largo plazo. Su mente no solo absorbía la técnica, sino que la analizaba, la deconstruía y buscaba entender los principios físicos y estéticos que la sustentaban. Estaba pasando de ser un mero ejecutor a ser un pensador, un diseñador en ciernes. Su cuaderno de dibujo, que antes solo contenía bocetos de la realidad, empezó a llenarse de ideas propias, de diseños de pequeñas piezas, de bocetos de uniones que él mismo imaginaba. La caja estaba casi terminada y yo veía en ella mucho más que madera. Veía el nacimiento de un artesano. El momento crucial llegó cuando nos enfrentamos al último detalle de la caja, el cierre. Para mí, la solución era obvia. Una tradición en sí misma. Fui a mi armario de herrajes y saqué una pequeña caja de latón que contenía bisagras y un cierre de gancho. Piezas delicadas y fiables que había usado en innumerables proyectos a lo largo de los años. Ahora viene el toque final, le dije, extendiéndole una de las bisagras. Esto unirá la tapa al cuerpo y le dará su movimiento. Requiere precisión al colocar los tornillos para que la tapa asiente perfectamente, sin holguras.
Esperaba que se pusiera manos a la obra con la misma diligencia que había demostrado hasta ahora, siguiendo mis indicaciones como siempre lo había hecho. Pero, por primera vez, no cogió la herramienta que le ofrecía. Se quedó quieto, mirando la bisagra de metal en mi mano y luego la caja de cerezo, con una extraña expresión en su rostro, una mezcla de respeto y disconformidad. Leo dudó un instante, como si buscara las palabras adecuadas para no ofenderme. Luego, en lugar de hablar, sacó su viejo cuaderno de dibujo y un lápiz. Se sentó en el suelo, apoyó el cuaderno sobre sus rodillas y, con trazos rápidos y seguros, dibujó la esquina de la caja. Pero en su dibujo no había bisagras de metal. En su lugar, había esbozado un mecanismo ingenioso, una especie de bisagra de madera tallada directamente en el cuerpo y la tapa de la caja, con un pequeño pasador, también de madera, que actuaría como eje. Era un diseño orgánico, elegante, que integraba la función en la propia estructura del objeto, en lugar de añadirle un elemento extraño. Me mostró el dibujo en silencio. Lo miré y sentí una punzada de algo que tardé en identificar, una mezcla de orgullo y una extraña sensación de haber sido superado. Era una idea brillante, una que a mí jamás se me habría ocurrido. Mi primer impulso, lo confieso, fue el del viejo artesano anclado en sus costumbres. Estuve a punto de decirle que era una locura. Eso es demasiado complicado, Leo. Es muy fácil que la madera se parta. Una bisagra de madera es frágil y requiere una precisión que aún no tienes. Podrías arruinar todo el trabajo de estas semanas en el último paso. Las palabras se agolparon en mi garganta, listas para salir, para imponer mi experiencia sobre su audacia. Pero entonces me detuve. Me obligué a mirar de nuevo el dibujo, no como un maestro que corrige a un alumno, sino como un carpintero que evalúa un diseño. Y vi la belleza en su lógica. Vi cómo las fibras de la madera, si se cortaban correctamente, podían soportar la tensión. Vi cómo su solución no era una complicación innecesaria, sino una declaración de principios. Que la caja fuera un todo coherente, hecha de un solo material, un diálogo puro entre la madera y las manos que la formaron. En ese instante, algo cambió para siempre en la dinámica de nuestro taller. Dejé la bisagra de latón sobre el banco de trabajo y el sonido metálico pareció pertenecer a otro mundo, a un pasado que de repente se sentía obsoleto. Miré a Leo a los ojos y le dije las dos palabras más difíciles y más liberadoras que un maestro puede pronunciar: enséñame cómo. Su sorpresa fue evidente, pero enseguida se transformó en una concentración radiante. No había arrogancia en su mirada, solo la emoción pura de poder compartir una idea. Se levantó y con su dibujo como mapa empezó a explicarme su plan. Me hablaba de cómo usaría una broca fina para el pasador, de cómo tallaría los nudillos de la bisagra con un formón estrecho, de cómo la dirección de la veta reforzaría la estructura. Yo escuchaba, no como el que enseña, sino como el que aprende. El taller se había convertido en un espacio de intercambio bidireccional. El proceso fue una lección de humildad para mí y una prueba de fuego para él. Se movía con una seguridad que me dejó sin aliento. Usó mis herramientas, pero de una forma que yo no le había enseñado, adaptándolas a su propósito con una creatividad asombrosa. Cogió un gramil, pero en lugar de usarlo para marcar una línea, lo ajustó para medir profundidades consistentes en los pequeños huecos que estaba tallando. Usó una lima fina de metal, de las que yo solo usaba para afilar serruchos, para redondear con una perfección milimétrica el interior de los nudillos de la bisagra. Yo estaba a su lado, en silencio,
pasándole las herramientas que pedía, limpiando las virutas, observando fascinado cómo mi conocimiento tradicional era filtrado y transformado a través de su intuición de artista. Sentí que no estaba presenciando un simple acto de carpintería, sino el nacimiento de algo completamente nuevo, una evolución de mi propio oficio. Hubo un momento de tensión máxima cuando tuvo que hacer el corte final que separaría los nudillos de la tapa de los del cuerpo de la caja. Un solo error, una décima de milímetro de desviación, y la bisagra no encajaría o quedaría demasiado suelta. Contuvo la respiración, y yo contuve la mía con él. El taller quedó en un silencio absoluto, solo roto por el finísimo siseo de la hoja de una sierra japonesa al cortar la fibra de la madera. Vi sus nudillos blancos por la tensión, pero su mano no tembló. Fue un corte limpio, perfecto. Luego, con una delicadeza limpió los restos de serrín con un pincel y lentamente unió las dos partes. Encajaron. Se deslizaron la una en la otra como si hubieran nacido para estar juntas. La bisagra era una realidad, un pequeño milagro de madera y geometría que había nacido de su imaginación. Introdujo el pequeño pasador de madera de boj, una madera densa y clara que contrastaba hermosamente con el cerezo, y lo aseguró con una gota de cola. Esperamos unos minutos en un silencio reverencial. Entonces, Leo, con un gesto casi ceremonial, levantó la tapa de la caja. Se movió con una suavidad perfecta, sin chirridos, sin la menor resistencia, con un movimiento fluido y orgánico que ninguna bisagra de metal podría haber igualado jamás. La abrió y la cerró varias veces, y el sonido era un susurro sordo y satisfactorio, el sonido de la madera besando a la madera. No era solo una caja con una tapa funcional. Era una pieza de arte cinético, un pequeño poema de ingeniería natural. Funcionaba mejor, mucho mejor de lo que habrían funcionado mis viejas bisagras de latón. Era más fuerte, más bella y, sobre todo, era suya. Fue entonces cuando lo comprendí con una claridad que me llenó los ojos de lágrimas. Durante todas estas semanas, yo creía que le estaba dando un regalo, que estaba rescatándolo, enseñándole, pasándole mi legado. Me veía a mí mismo como el viejo roble sabio y a él como el joven brote que crecía a mi sombra. Qué equivocado estaba. El aprendizaje no había sido una calle de un solo sentido. Él también me había estado enseñando a mí. Me había enseñado a mirar más allá de la tradición, a cuestionar los métodos que yo daba por sentados. Me había recordado que el conocimiento no es un tesoro que se guarda bajo llave, sino una semilla que solo crece si se planta en tierra nueva y se le permite mutar, adaptarse y florecer de formas inesperadas. Me había devuelto la capacidad de asombro, el regalo más grande que un viejo puede recibir. La caja de cerezo estaba terminada, y sobre el banco del trabajo no solo descansaba un objeto, sino la prueba tangible de una verdad profunda. El verdadero legado no consiste en crear una copia exacta de uno mismo en la siguiente generación. No se trata de que el aprendiz repita los gestos del maestro a la perfección. El verdadero legado, la única herencia que de verdad importa, es aquella que inspira al alumno a superar al maestro, a tomar lo aprendido y llevarlo a un lugar nuevo, a un horizonte que el maestro ni siquiera había sido capaz de imaginar. Leo no había aprendido a ser como yo. Había aprendido a ser él mismo, usando las herramientas que yo le había dado para construir su propio lenguaje. El futuro de este taller, de este viejo oficio, ya no me preocupaba. Estaba en manos mucho más capaces y creativas que las mías. Miré a Leo, que contemplaba su obra con una mezcla de agotamiento y éxtasis, y ya no vi a un aprendiz. Vi a un colega, a un igual. El ciclo se había completado, pero no de la forma que yo esperaba. No era un
círculo cerrado que se repetía, sino una espiral ascendente. Él había tomado mi conocimiento, lo había honrado y al mismo tiempo lo había liberado de las ataduras de mi propia historia, de mi propia nostalgia. Me había mostrado que la mejor manera de preservar el pasado es permitir que se transforme, que respire el aire del presente y se proyecte hacia el futuro. En ese momento sentí una paz inmensa, el peso de la memoria, el miedo a que todo se perdiera conmigo, se desvaneció por completo. Mi trabajo, el verdadero trabajo, no había sido enseñar a cortar madera, sino ayudar a un joven a encontrar su propia voz en ella, y lo había conseguido. Unas semanas después de terminar la caja, una vecina entró en el taller con el corazón en un puño. Traía un balancín de nogal, una reliquia familiar con una de las patas traseras partida limpiamente. Era un trabajo delicado, de esos que requieren más paciencia que fuerza. Estaba a punto de acercarme para examinar el daño, para tomar las riendas, como siempre cuando sentí una presencia a mi lado. Era Leo. No dijo nada, pero su mirada era elocuente. No me pedía permiso, sino confianza. Vi en sus ojos la misma seguridad tranquila que había descubierto al diseñar aquella bisagra de madera. Asentí lentamente, cogí mi viejo taburete y me retiré a un rincón junto a la ventana. El taller, por primera vez, era completamente suyo. Me convertí en una sombra, en un mero espectador. El maestro se sentaba y el artesano se ponía de pie, listo para empezar su obra. Desde mi rincón lo observé en silencio, maravillado por la metamorfosis. Ya no quedaba rastro del chaval impaciente que luchaba contra la madera. Se movía con una economía de gestos que delataba una profunda comprensión del oficio. Primero, dedicó casi media hora a estudiar la silla. No solo la rotura, sino toda su estructura, su equilibrio, las tensiones que soportaba. Trazó un plan en su cuaderno, despiezando el problema en pasos lógicos y ordenados. Luego, con una delicadeza que me conmovió, procedió a desmontar la parte afectada, usando el mazo de goma con toques precisos para no dañar las uniones sanas. Colocó cada pieza sobre el banco en el orden exacto en que la retiraba, como un cirujano preparando su instrumental. No había prisa, no había duda. Era la danza de un hombre que ha encontrado su lenguaje, que dialoga con la materia con un respeto y una autoridad que no se enseñan, se conquistan. Llegó el momento de la reparación en sí, el corazón del desafío. Yo habría optado por una espiga interna, una solución funcional pero invisible, un arreglo honesto pero sin alma. Leo, sin embargo, tenía otra idea. Seleccionó una pieza de nogal de un tono ligeramente más oscuro, buscando deliberadamente un contraste sutil, y en lugar de ocultar la reparación, decidió celebrarla. Talló con una precisión asombrosa una junta de mariposa, pero le dio una forma orgánica, como una semilla a punto de germinar. La incrustó en la madera rota con tal maestría que la unión se convirtió en el punto focal de la pieza. No estaba simplemente arreglando un mueble, estaba añadiendo un nuevo capítulo a su historia. Estaba dejando su marca, una firma que hablaba de resiliencia, de cómo una herida, bien curada, puede convertirse en la parte más bella de un ser. La fase de montaje fue una lección magistral de paciencia y método. Limpió cada espiga y cada mortaja de los restos de cola antigua. Aplicó el adhesivo nuevo con un pincel fino, sin excesos, y ensambló las piezas con una presión firme y constante. Usó los sargentos con la tensión justa, protegiendo la madera con pequeños tacos de descarte para no dejar marcas. Lo vi comprobar cada ángulo con la escuadra, cada nivel con el ojo, asegurándose de que el balancín no solo fuera sólido, sino que mantuviera su gracia y su movimiento perfecto. Para el acabado final, en lugar de usar mi barniz de siempre, preparó una mezcla de aceites y ceras,
consiguiendo un brillo satinado que unificaba la madera nueva con la pátina del tiempo. En sus manos, mis herramientas no solo ejecutaban, sino que parecían cantar una nueva melodía, una que yo no les había enseñado. Cuando retiró el último sargento, el balancín se quedó quieto en el centro del taller, renacido. Leo dio un paso atrás. Se secó la frente con el dorso de la mano y una sonrisa lenta, profunda, se dibujó en su rostro. Era la sonrisa pura de la creación, la recompensa íntima del artesano que ve su pensamiento hecho materia. No me miró buscando mi aprobación. Ya no la necesitaba. Él sabía que el trabajo estaba bien hecho, que era honesto, que era suyo. Y mientras lo observaba, una ola de paz me inundó el alma. Una serenidad tan completa que sentí como se aflojaban nudos en mi interior que llevaban décadas apretados. El miedo a que todo esto muriera conmigo, el peso de ser el último de una estirpe, todo se disolvió en el aire lleno de polvo y luz. El legado no estaba en mis manos, sino en las suyas. Estaba a salvo. Me levanté de mi taburete, sintiendo el crujido de mis viejas articulaciones, y me acerqué a él. No examiné la silla. Puse mi mano sobre su hombro y sentí la solidez de su esfuerzo. Tu padre estaría orgulloso, le dije, aunque no fuera el mío, porque en ese momento representaba a todos los padres y maestros. Y yo también lo estoy, Leo. Las palabras se sentían pequeñas, insuficientes para expresar la inmensa gratitud que me embargaba. Gracias a él, había descubierto que el propósito de una vida no es acumular conocimiento, sino encontrar a la persona adecuada a quien entregárselo. Él no solo había aprendido un oficio, me había enseñado que la mejor manera de honrar el pasado es dándole un futuro. Este taller volvería a oler a madera recién cortada por muchos años. Comparte si tú también has transmitido o recibido un legado así.